todo ello lo hemos hecho bajo la siguiente filosofía, y aquí ya sí que arranco un poco con las grandes cosas que sí que me gustaría que las organizaciones tomaran el testigo y por lo menos que alguien siguiera desarrollando el trabajo un poco con esta estrategia, ¿no? La filosofía de Abriendo Mundos en España ha sido fundamentalmente entender el empoderamiento como motor de cambio, pero entender el empoderamiento de una manera global e integral. Es decir, el empoderamiento es la capacidad, es una capacidad para afrontar, para influir o para generar un futuro, ¿no? Para afrontar e influir en mi futuro. Y un empoderamiento que por lo tanto siempre tiene un efecto inmediatamente directo sobre mi empleabilidad. Es decir, que incluso aunque veamos la migración desde un punto de vista utilitarista, aún así nos interesa promocionar acciones dedicadas al empoderamiento de las mujeres migrantes porque redunda directamente en su empleabilidad. Con lo cual sí que es un elemento fundamental de trabajo que tenemos que desarrollar las organizaciones. Pero ¿qué pasa? Que cuando trabajamos en empoderamiento desde las organizaciones tenemos que trabajar dos cosas paralelamente. Tenemos que trabajar la capacidad de actuar, o sea, que realmente yo tenga información y sepa cuándo puedo actuar, pero también tengo que querer actuar y por lo tanto tengo que trabajar esa pata de la voluntad. Para ello, por eso siempre lo complementamos, ¿no?, con formaciones, informaciones, folletos, cursos, etc. Y esta pata de la voluntad la trabajamos con esos talleres de liderazgo, de autoestima, etc. Pero hay una parte que se nos olvida siempre a las organizaciones, y es que una vez que tenemos a las mujeres formadas y conocedoras de sus derechos y muy empoderadas y con ganas de luchar y de reclamar y de denunciar, no fomentamos los espacios donde tú puedas ejercer ese empoderamiento. De tal manera que si tenemos a muchísimas mujeres muy empoderadas, pero no creamos esos espacios donde yo pueda poner en marcha ese empoderamiento y donde pueda demostrar de verdad que soy una mujer empoderada, no sirve de nada el trabajo que hemos desarrollado. Y esta es una de las grandes conclusiones que sacamos. Es fundamental que las organizaciones fomentemos cada vez más la creación de espacios de incidencia y de movilización social para esas mujeres migrantes. Crear esos espacios para tratar de transformar todo este proceso en un ejercicio de construcción colectiva de esa estrategia de incidencia. Es decir, si yo lo que quiero verdaderamente es que las mujeres se empoderen para que puedan liderar sus procesos de incidencia, probablemente las organizaciones lo que tenemos que hacer es apoyar y crear esos espacios de encuentro, por ejemplo, entre mujeres y autoridades, y fomentarlo nosotras. Y ahí las autoridades también tienen que ser las que empiecen a crear ese tipo de espacios, porque es su responsabilidad, fundamentalmente. Entonces, tratar tanto organizaciones como autoridades el crear y fomentar esos espacios, y haciéndolo desde una perspectiva de acompañar, de apoyar y no de intervenir. Ya hay muchísimos movimientos de mujeres muy líderes que llevan llevando sus propios procesos de incidencia, y que lo único que les hace falta es un apoyo en términos de visibilidad, de difusión, de definir nuevas estrategias, ¿no? Pero no hay que intervenir, no nos tenemos que meter en esa parte. Las propias mujeres migrantes ya están liderando sus procesos de incidencia, luego apoyémoslos simplemente. Y en tercer lugar, y muy importante, tenemos que empezar a trabajar en red entre todos y todas. Y cuando digo entre todos y todas, hablo de todo tipo de actor implicado. Dejemos de demonizar a ciertos actores, dejemos de ver un poco, ¿no?, a ciertos enemigos dentro de lo que es el sector, porque es una actitud bastante poco inteligente y que lo que nos está haciendo es frenar nuestro trabajo y frenar nuestra lucha por el respeto de los derechos de estas mujeres. Y ahí fundamental, no solo con las autoridades locales y autonómicas, sino solo con los movimientos de base y las organizaciones, sino muy fundamentalmente con estos otros cuatro actores. Las organizaciones sindicales, independientemente de la opinión que tengamos de ellas, lo que está claro es que a día de hoy son las que tienen la legitimidad para sentarse en la mesa de negociación. Entonces, nos guste o no nos guste, si lo que pretendemos es provocar un cambio en la legislación laboral, tenemos que ir de la mano de los sindicatos, nos guste o no nos guste. La academia, tenemos que empezar a incidir y que esa academia y ese mundo universitario que sigue hablando de que para hacer investigaciones académicas tienen que ser objetivas y que por lo tanto no hay que denunciar, y no. Tendremos que empezar a cambiar ese discurso. La universidad también tiene que ser una fuente de información que nos sirva a los movimientos sociales para desarrollar nuestro trabajo. Las familias empleadoras, me encanta hablar de familias empleadoras, pero a la hora de la verdad las familias empleadoras son mujeres empleadoras. Esto también llama un poquito a la reflexión, ¿no? O sea, que independientemente de que las mujeres en España pensemos que estamos muy liberadas de esas cargas de cuidados, no es cierto, porque aunque acabemos llevando esas necesidades de cuidados al mercado,
quien tiene que buscar la manera de organizar esos cuidados sigue siendo la mujer de la casa. Y los hombres no van. Y en esos espacios de encuentro de pueblos unidos había muchas familias empleadoras, familias con mujeres empleadoras. Entonces ahí también os invito como partes de familias empleadoras o potenciales familias empleadoras que somos, os invito a que las parejas hombres empiecen a meterse también en este tema porque es su responsabilidad, ¿no? Pero esto lo digo un poco en el sentido de que las familias empleadoras, es verdad que la vulneración de derechos viene por su parte, porque son los empleadores, pero tenemos que también dejar de verles como el gran enemigo y como el gran demonio. No es así, tenemos que empezar a incidir, a comunicar. Hay muchas familias que ni siquiera son conscientes de que están vulnerando esos derechos. Pues comuniquémoslo, informémoslo, trabajemos, creamos esos espacios de encuentro, pero no demonicemos. Y por último, y muy importante, las empresas privadas de intermediación laboral. Empresas privadas de intermediación laboral con ánimo de lucro que estaban prohibidas hasta la última reforma laboral y que pese a estar prohibidas por ley seguían existiendo y apenas se cerraron solo un par de ellas en el País Vasco gracias a la acción de incidencia de la plataforma de empleadas de hogar de Vizcaya, pero más allá de ahí no se cerraron. Después de la reforma laboral, estas empresas privadas de intermediación laboral se han legalizado. Entonces, ¿eso qué significa? Significa, primero, que van a aparecer muchas más, y segundo, que necesitamos trabajar mucho con ellas. Y necesitamos que esas empresas privadas de intermediación también velen por el respeto de los derechos mínimos que tiene que tener cualquier trabajadora o trabajador en el sector. Y por eso es fundamental también empezar a trabajar de la mano con las empresas. Dicho esto sobre el tema del empoderamiento, que es un poco esa filosofía que ha residido en todo el programa, las grandes conclusiones a las que llegamos son qué está pasando con las mujeres en general. Este es el contexto actual. Las mujeres migrantes, fundamentalmente de la región andina, están sosteniendo el desarrollo tanto de sus países de origen como de los países de destino, en este caso de España. Sostienen el desarrollo de su país de origen a través de ese envío de remesas, que son más cuantiosas, más regulares que las de sus compañeros varones, y que lo que están haciendo además, en casos por ejemplo, como Bolivia, ¿no? El 67% de todas las remesas que llegan a Bolivia vienen de manos de mujeres migrantes bolivianas, mujeres. Pero en cambio, ¿qué está ocurriendo allí? ¿Cómo se está viendo todo este fenómeno en origen? Bueno, pues las mujeres migrantes en origen se las tiene totalmente invisibilizadas. Y no tenéis más que ver los medios de comunicación. Los migrantes bolivianos han mandado este año, pero si el 67% lo están mandando las mujeres, démosle esa visibilidad y esa valoración, porque realmente quien está sosteniendo de verdad son ellas y no ellos. Entonces, a pesar de ello, no, se las invisibiliza, se las victimiza. Sí que llegan casos de vulneración a los países de origen, que sí que tienen mayor o menor impacto mediático, pero que siempre se hace desde ese enfoque de la victimización, del pobrecita, y no desde un enfoque más dignificador y de lucha por los derechos de esas personas. Entonces, cuando hablamos de su vulneración de derechos, se habla en los países de origen desde ese pobrecita. Y en tercer lugar, y muy importante, la culpabilización. De repente las mujeres migrantes de un día para otro se han convertido en las culpables de todos los males sociales que están ocurriendo en los países de origen. Y de repente se está diciendo tal cual que el aumento del alcoholismo, el aumento del consumo de drogas, el aumento de familias desestructuradas, el aumento del fracaso escolar, el aumento de la delincuencia juvenil, todo eso es culpa de las mujeres migrantes. Porque claro, ¿qué ha pasado con esas mujeres que han migrado? Mujeres que seguían teniendo esas responsabilidades de cuidados, impuestas por esa sociedad patriarcal en la que vivimos, que han dejado esas responsabilidades de cuidados delegadas en otras manos, normalmente de otras mujeres, y que han venido a España y a Europa a realizar un trabajo de cuidados para nuestros niños, niñas, nuestros mayores, nuestras personas dependientes, creando ese nuevo fenómeno de las cadenas globales de cuidado. Entonces, de hecho, hay una de las grandes preguntas que está ahora encima de la mesa y es: ¿estamos exportando la crisis de los cuidados a los países de origen? Yo ahí lo dejo. Porque realmente en origen, ¿qué ha pasado cuando todas estas mujeres han migrado? ¿Se ha abierto un melón de los cuidados? Hemos hablado de cómo nos vamos a organizar ahora que nuestras mujeres ya no están. Y entonces los hombres, las empresas, los estados tendrán que empezar a asumir sus responsabilidades de cuidados. No, eso no se ha hecho. Hemos mantenido todo tal cual y lo que hacemos es que, claro, como no está aquí la madre, pues los niños delinquen más, se drogan más, matan más y todo es culpa de ellas. Pero no valoramos el esfuerzo que están haciendo en términos de sostenimiento de sus países de origen.
Y paralelamente, ¿qué ocurre aquí en España? Que pese a ser también las sostenedoras del sistema tal cual lo tenemos concebido, con ese trabajo de cuidados que nos permite mantener nuestro estatus social en nuestro día a día, pese a eso, las tenemos colocadas en una situación de triple discriminación por ser mujeres, por ser migrantes, por ser empleadas de hogar y además bajo una situación de vulneración de derechos sistemática, constantemente. ¿Y por qué? Esto es muy curioso, porque yo me pregunto, cuando de repente aquí en España, y ocurrió en todos los países europeos, pero concretamente aquí en España es un caso mucho más claro, cuando la mujer sale al mercado laboral, tenemos un envejecimiento paulatino de la población y seguimos hablando de la conciliación, primero en términos femeninos, o sea, la conciliación es un asunto de mujeres, es otro término que tenemos que erradicar y empezar a hablar de corresponsabilidad, porque conciliación es un término que nos hemos cargado, tal cual, por seguir pensándolo como un asunto de mujeres. Y no, es un asunto social, es un asunto de la sociedad. Pero es absolutamente imposible conciliar o corresponsabilizarnos de los cuidados con los horarios laborales que tenemos. Entonces hubo un momento muy crítico donde España tenía dos opciones, tenía un dilema muy claro, que podía abrir también aquí ese melón de los cuidados, empezar a abrir un debate social sin precedentes que acabara derivando en la asunción de responsabilidades que estados, empresas y hombres tienen en la organización de los cuidados, pero se prefirió sacar esas necesidades de cuidados al mercado. Lo sacamos al mercado y así creamos puestos de trabajo y así aumenta el PIB y mira qué bien. Vale, hasta ahí no critico absolutamente nada y me parece, bueno, pues una opción buena. Pero si eso es así y sabíamos que no teníamos población suficiente para satisfacer esos nuevos puestos de trabajo y sabíamos que iban a venir muchas mujeres de otros países, yo me pregunto por qué no se establecieron cauces de migración regular donde esas mujeres que venían por lo menos tuvieran unos derechos mínimos garantizados y viajaran de una manera segura y con sus derechos respetados en todo el proceso y con un trabajo digno una vez que llegas aquí. Esa opción no se hizo. Lo que hicimos fue directamente abrir barajas y es así. Abrimos barajas, llegaron muchas mujeres con visados de turistas que sabíamos que venían para quedarse y las obligamos a mantenerse durante 3, 4, 5 años, los años que sea, porque nos da igual, en una situación de regularidad administrativa que las deja totalmente vulnerables y susceptibles de esa vulneración sistemática de derechos. O sea, es una estrategia bien pensada y muy errónea. Entonces dejemos de hablar de que nuestro sistema migratorio combate la migración irregular, porque si eso es verdad, tendríamos que tener algún tipo de opción para migrar de manera regular. Bien, no la hay en la práctica. Y la gente cuando migra de manera irregular, migra porque no tengo otro plan para migrar de manera regular. Luego es el propio sistema el que me está abocando a esa irregularidad y por lo tanto a esa vulneración de derechos y a esa indefensión. Una de las grandes conclusiones, las necesidades prácticas. Seguimos viendo a las mujeres migrantes como migrantes. Como son migrantes, única y exclusivamente te formo en derecho de extranjería. Porque eres migrante y lo primero que necesitas, claro, los papeles, tal. Y se nos olvida una parte fundamental, y es estas mujeres como cabezas del hogar, es que son cabezas del hogar. Y entonces toda esa parte muy práctica, como por ejemplo, lo que os comentaba antes, esa formación en derecho bancario, hipotecario, en créditos personales, que ellas sean conscientes de qué es lo que han firmado cuando han firmado una hipoteca, en muchos casos abusiva, que sean conscientes de qué implicaciones tiene avalar con mi nómina, por muy precaria que sea, para que mi hijo se compre un ordenador o se compre una moto. ¿Qué implicaciones puede tener eso? ¿Me pueden embargar la nómina? Es que es toda esa información, primero creo que sería necesaria para la sociedad española en general. Y de hecho aprendimos mucho, también el equipo Abriendo Mundos en esos talleres. Aprendimos lo que era la dación en pago y la dación para pago, lo aprendimos ahí. Pero que especialmente en el caso de las mujeres migrantes, por esa falta de redes, por ese llegar a un nuevo país donde no tengo toda la información, es fundamental abordar esto. En segundo lugar, y muy vinculado con eso, el tema del derecho de familia. No tiene nada que ver el derecho de familia de los países de origen con el de aquí. Entonces, ¿qué pasa si yo soy una mujer migrante que yo de repente me caso aquí? Yo no sé las implicaciones jurídicas de eso. Los bienes gananciales es una cosa que en los países de origen no está en todos los casos. Y de repente a lo mejor tú te casas, tú no sabes lo de los bienes gananciales, tú piensas que es como en tu país y luego puede haber una serie de consecuencias por falta de información simplemente. Entonces empecemos a ver a la mujer migrante en toda su diversidad y en toda su complejidad como mujer. Y veámosla como cabeza de hogar y por lo tanto necesitamos esas dos patas formativas, que no las estamos abordando.
En tercer lugar, y es un tema que nos preocupa muchísimo, 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 y ahí sí que hago un llamamiento a que alguna organización empiece a trabajar, por favor, bien el tema. Y es el tema del acoso sexual en el empleo de hogar y el trabajo de cuidados, especialmente en el caso de las mujeres que trabajan en régimen interno. Un acoso sexual que existe mucho más de lo que nos pensamos y que no sabemos que existe porque ni siquiera las propias mujeres se reconocen como víctimas de ese acoso sexual. Sí que se reconocen como víctimas de dinámicas de acoso sexual. Quiero decir, si tú les preguntas directamente a las mujeres si son víctimas de acoso sexual, te van a decir que no, pero si tú les preguntas directamente por ejemplos claros de dinámicas de acoso sexual, ahí sí que se ven como víctimas. Si tú les preguntas, oye, ¿alguna vez cuando has limpiado el hombre de la casa o la persona a la que cuidas se ha paseado a tu alrededor desnudo? Ah, sí, sí, un montón. ¿O alguna vez a la persona a la que cuidabas ha intentado tocarte el culo o te ha intentado dar un beso? Ah, sí, sí, un montón. Luego sí que se reconocen, una vez que tú pones ejemplos concretos de dinámicas de acoso, sí que está ahí. Pero no lo vemos como que somos víctimas de un delito, que es el de acoso sexual, que además es muy fuerte y tiene unos impactos en la vida física y psíquica de las mujeres terrible. Y no lo estamos abordando. No hay investigaciones, hay pequeñas, está empezando, por ejemplo, pues UGT y Comisiones Obreras en Barcelona me consta que sí que tiene un pequeño grupo que está empezando a asesorar en estos casos, pero no lo estamos acompañando de otras medidas, ¿no? Y especialmente en el caso de las mujeres que trabajan en régimen interno. Promover espacios de autocuidado nos parece fundamental y de hecho era uno de los ámbitos temáticos que queríamos trabajar mucho en nuestros talleres, el ámbito del autocuidado. Autocuidado como espacios donde las mujeres empiecen a ver que la carga que tenemos excesiva o propia, ¿no?, de esa responsabilidad de cuidados nos hace no dejar tiempo para cuidarnos a nosotras mismas. Un cuidado que va más allá del plano de salud física, sino trabajar otras ciertas cosas, hacer cursos incluso de gestión de mi tiempo, cómo puedo organizar mi tiempo para sacar ese hueco para mí, ¿no? Nos parece fundamental y cuando hemos ido a tratar de encontrar buenas prácticas en este ámbito no ha sido fácil, no hemos encontrado muchas, con lo cual eso significa que tenemos un nicho, tenemos que empezar a abogar por la creación de esos propios espacios. Espacios que además nos pueden servir como un punto de apoyo y de trabajo en red de los propios movimientos de base. O sea, puede ser un espacio donde empezar a apoyar esos movimientos de base. Y por último, el tema del diseño urbanístico. Esto es una cosa que en Cataluña está arrancando, nos parece súper importante y creemos que tiene un impacto directo en la vida de las mujeres migrantes muy, muy grande, ¿no? Y es el empezar a diseñar las ciudades para ciudadanos y ciudadanas diversos. Es decir, empezar a trabajar, por ejemplo, una de las buenas prácticas que trajimos fue un grupo de mujeres arquitectas que hay en Cataluña y que tienen una empresa de arquitectura que lo que hace es diseñar arquitectónica y urbanísticamente las ciudades con enfoque de género. Y para ello se crean grupos focales, grupos participativos, donde tenemos que empezar a ver qué necesidades tienen las mujeres en general y de manera específica qué necesidades tienen las mujeres migrantes que tienen que ser resueltas y satisfechas por la propia ciudad y por el propio diseño urbanístico. Eso es algo que no estamos trabajando apenas, que nos parece que sí que tiene ese impacto directo y que de momento, como vemos, hay pequeñas iniciativas en Cataluña, pero muy desde el enfoque de género. No estamos todavía abordando desde un enfoque interseccional que aborde la diversidad en su conjunto. O sea, sí que estamos empezando a pensar en las mujeres, pero no en las mujeres que además son migrantes. Veamos también qué otras necesidades tienen.